Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Esto es Nada Personal, un podcast en que empezamos hoy con el capítulo 0. Mi nombre es Gamliel y estoy acompañado con Rafa, con el doctor Rafa. Mucho gusto, licenciado. En este capítulo queremos hablar un poquito de cómo fue que nació la idea, el objetivo de este podcast y de los próximos capítulos. Entonces queremos contextualizar a todos, a los que nos escuchan y los que nos ven, de cuál es el propósito y por qué nació este podcast. Inicialmente invité a Rafa a que creáramos algo, un contenido, porque ya habíamos tenido muchas conversaciones de forma particular y Bastante... como accidentales también. Sí, o sea, son conversaciones que se fueron dando a través del tiempo sobre, qué sé yo, o sea, se comenzaba con cualquier cosa y después se seguía un tema y surgía una pregunta bastante, digamos, en un terreno no explorado, entre comillas, una cosa así como Sí. un gris, y intentamos como avanzar un poco sobre ese, o sea, en esa área que no habíamos visto, y encontramos, la verdad, como temas muy ricos con muchas cosas que hablar que no se solían tocar, que no se solían hablar. Y bueno, Gabriel me sugirió que hagamos algo con un contenido así que podía ser de mucho valor para muchas otras personas. Y bueno, yo totalmente estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es muy importante quizá que podamos compartir ese tipo de conversaciones que tenemos y ese tipo de intercambios que hay, o sea, de manera abierta, no personal, o sea, sabiendo que se está discutiendo sobre algo que nadie sabe, o sea, por lo menos yo ni él sabemos realmente hacia dónde va a llevar o qué es lo que, Claro, qué es lo sí. que conlleva, pero la idea es poder hablarlo y ver por dónde se puede pisar y por dónde no se puede pisar, o sea, dónde es correcto, dónde no es correcto, y un poco investigar los temas y enriquecerse un poco de Sí. ese tipo de cosas. Sí, porque cuando se daban las conversaciones entre nosotros siempre había la situación que se empezaba un tema por algo en común, pero lo bueno es que, pues, aunque tenemos afinidad, no siempre tenemos como, o sea, no hemos reflexionado de la misma manera ciertos temas. Correcto. Entonces, como que buscábamos los puntos medios de entendernos en cuanto a los temas. Entonces dijimos, bueno, hay cosas que incluso nosotros tenemos dudas y nos damos como, intentamos dar respuestas o reflexionar y profundizar en cosas y nos damos, bueno, entendemos que hay cosas que no se hablan o que no se profundizan en la sociedad o en nuestra sociedad. Hablando de que estamos ubicados en este momento pues en Israel y en Jerusalén. Exactamente, entonces Siglo XXI, hay cosas del siglo XXI, creo. mes, día. Bueno, Depende qué zona, ¿no? No, está nada personal. entonces, entonces la cosa es que hablando nos dimos cuenta de eso, de que hay muchas cosas que en realidad no se hablan y que solamente como en un momento, en un círculo así muy casual es que se dan esas conversaciones profundas, reflexivas. Ni siquiera siendo, no somos expertos, no somos filósofos, no somos psicólogos, no son nuestras áreas, pero somos personas curiosas, que leemos una que otra cosa, pensamos sobre otra cosa, hemos escuchado sí, a expertos hablar de otros temas, y entonces en base de eso creamos una especie como de criterio en ciertos temas, y por eso decimos que no es personal. Tenemos pensamientos sobre ciertas cosas que no, que de pronto no son muy populares o van a sonar de alguna manera. La idea es eso, aprender como a explorar un tema, reflexionarlo, profundizarlo y no sentirse mal, ni por expresarlo, ni la otra persona por escucharlo, sino que siempre buscar el punto medio. No creo que una persona que esté en búsqueda de la verdad o en búsqueda de soluciones a sus problemas o a sus Respuestas. sí, como a sus Respuestas a reflexiones preguntas, ¿no? esté buscando hacer daño a otro. En esa búsqueda no,
Puede No pasar, pero debería. no es como el objetivo de nadie, Correcto. o sea, por lo menos Por de lo los que yo menos conozco, nosotros. sí. Claro. Y por lo menos no en este programa. Aunque puede pasar que muchas personas digan, bueno, oiga, esto no me gusta cómo suena, pero siempre, por eso queremos aclarar eso, de que estamos buscando profundizar y responder. Y este programa se busca que sea también de retroalimentación. O sea, las personas que nos escuchen también pueden hacer sus comentarios. En este momento nosotros estamos acá, digamos, como los locutores y somos la parte activa y no por verlo van a quedar como la parte pasiva. También a través de las redes, por eso lo queremos compartir, queremos tener una retroalimentación. Todo lo que nosotros vamos a hablar no es 200% la verdad. Entonces lo que Lejos. buscamos es que las personas al dar sus comentarios, también dar sus opiniones, nosotros podamos enriquecernos y que bueno, y que a través de nuestra reflexión se enriquezcan también ustedes y también que empiecen a generar sus reflexiones sobre todo, porque la idea no es como coger cosas y volverlas tabú o que no, ese tema no se habla o esto no se toca así. Yo pienso la idea, o sea, es hablar hablar de las cosas o sea, nada más regresando un poco antes de lo que iba a decir ahora en continuación, la idea con su retroalimentación de su lado es, generalmente cuando tenemos estas pláticas, hay preguntas o hay temas o hay dudas o hay cosas que yo nunca había pensado que Gabriel me preguntó o sacó el tema o lo que sea, y supongo que también del otro lado. Entonces, Claro. o sea, es como ese terreno que Gabriel ya exploró o está explorando y yo no lo he explorado y quizá yo tengo otras herramientas para explorarlo y ayudarlo a explorarlo a él también. Y también al revés, quizá yo sacando el terreno, expresando el terreno que yo estoy explorando mentalmente, o sea, a través de reflexiones o lo que sea, conceptualmente, él a lo mejor tiene herramientas para solucionar ese tipo de dudas o ese tipo de, o por lo menos expandir un poco el panorama y, bueno, o sea, ahora en vez de ver 3 kilómetros, ahora vemos 3 kilómetros para allá, pero también vemos hacia atrás, o no sé, o sea, son metáforas, ¿no? Pero un poco, o sea, lo que iba es, la idea es poder hablar de las cosas, de todo. Siempre con el debido respeto, siempre con, o sea, de una manera, digamos, o sea, educada o de una manera, o sea, con respeto ajeno y sin Sí. necesidad de dañar, o sea, la idea no es dañar, la idea no es, Sí. no es hacer ir o lo que sea, sino es investigar y entender un poco más, porque yo creo que si nunca uno habla de un tema y, o sea, si de por sí no habla uno de un tema o no explora ese panorama o esas ideas, esa área, nunca te vas a enterar, número uno, si al otro le hieren, nunca te vas a enterar si le puede herir a otro, si puede causar problemas, si puede causar daño, porque no lo exploraste simplemente. Sí. Entonces la idea es intentar hacerlo de la manera más, digamos, más humilde y más, no inocente, porque no es una búsqueda, yo creo que, no creo que sea una búsqueda inocente, pero de la manera con el espíritu, con la, digamos, con la voluntad de construir, de crecer y no de destruir otras cosas. Sí. Entonces, Pero igual siguiendo eso, cuando uno está hablando de un tema que no ha reflexionado mucho, está como en bruto. sí, Y entonces así en bruto habla uno a lo bruto. Entonces sí. me imagino que cuando hay temas muy nuevos uno no sabe por dónde y uno habla con la primera opinión que tiene, Y se con lo tro- primero que le llega a te la mente. tropiezas, a lo mejor. Claro, y entonces al principio va a sonar tosco, pero a partir de que uno empiece a desfragmentarlo o a solucionarlo o a visualizarlo con un panorama más amplio, yo me imagino que ahí va a empezar a sonar mucho mejor y que de aquí vamos a hablar de temas que ya hemos hablado mucho y que puede que suenen así más pensados y otros temas que van a llegar y pueden surgir que van a sonar mucho más toscos y la gente dirá, bueno, ¿por qué hablan con ese nivel de pronto ignorancia o algo? Porque también hay que saber que,
como decimos, no somos expertos y no estamos buscando hacernos doctores o licenciados en algo, sino que esto es un ejercicio donde estamos compartiendo y queremos invitar a otros a compartir, y que si aquí salen conclusiones o salen reflexiones, preguntas que sí queremos que siempre salgan, es para compartirlas, para que las personas también sepan que este acto de pensar o de reflexionar o de preguntarse y buscar debe ser natural, debe ser constante y en todas las áreas. No hay ningún punto vedado que uno diga, ok, esto no lo puedo preguntar, o esto ni lo pensemos. En lo personal, yo creo que hay cosas que no compartiría en la mayor parte de los foros en mi vida. Hay cosas que no compartiría en ningún foro, pero, o sea, preguntas más que nada, ¿no? O cuestiones o ideas. Pero creo que en un foro así, en donde realmente el objetivo es probar esas ideas y verlas y como un poco rebotarlas para ver cómo regresan y cómo vienen y cómo van, cómo suenan, cómo te suenan a ti en especial, cómo me suenan a mí, como trabajarlas en cierto sentido para poder quizá simplemente, o sea, demostrar que las cosas se deben de hablar de cierta manera, pero se deben de hablar y o sea, que no hay que tener hay que tener un filtro quizá, pero para eso es este foro, para que ese filtro sea mucho más amplio y poder realmente pasar todo de una manera, o sea, poder hablar prácticamente. Pero el filtro, ¿en qué sentido? Como... O sea, tiene que haber un filtro, por ejemplo, o sea, no se puede ser grosero, evidentemente. Entonces, o sea, si hay un comentario que uno necesariamente porque así funciona su mente, yo qué sé, lo pensó de una manera grosera, siempre hay una manera de destilarlo de alguna manera o procesarlo para que no sea tan grosero, no sea tan inapropiado, digamos, y poderlo compartir de una manera en la que se pueda dialogar sobre eso y no sea, o sea, no sea pero cuando se dice grosero, digamos, no es, o sea, agresivo, hay palabras que son directamente groseras, pero correcto. pero este sentido sería más como la O sea, es como muy directamente diferente, por querer ejemplo, vulnerar a decir alguien. las paredes blancas son horribles. A mí no me gustan las paredes blancas por esto y esto. Es diferente. O sea, diciendo las paredes blancas son horribles, puedo herir los sentimientos de la pared y puedo causar algo malo sin que mi intención sea mala. Pero cuando lo intento compartir, como a mí no me gustan las paredes blancas por esto y por esto, no estoy compartiendo nada más una opinión, digamos, sino es algo fundamentado y algo que ya lo procesé y estoy dejando claro que es mi opinión, o sea, es libre expresión. También, sí. Sí, pero me da como, bueno, me da curiosidad eso lo que acaba de decir, porque entonces una persona que lo piensa así, ¿cómo lo debería sustentar en su momento? Bueno, O sea, primero hay una diferencia enorme, a mí me parece, entre la libre expresión y el libre pensamiento. No es lo mismo, no tiene nada que ver, o sea, tienen que ver, pero no es lo mismo. Una persona que se expresa libremente no necesariamente es una persona que piensa libremente. Ahora, no todos pensamos todo el tiempo libremente y no todos nos expresamos libremente todo el tiempo, es naturaleza pura, o sea, no hay de otra. Ahora, hay pensamientos que le surgen a uno que no los controla porque son impulsos simplemente del inconsciente, del cuerpo, lo que sea, que son pensamientos que uno no puede, o sea, si los bloquea, no es que se extinguen, ahí siguen. Por lo menos es una experiencia. Lo mejor que yo creo que uno puede hacer en ese sentido es recibirlos, entender de dónde vienen, buscar un poco la base o los argumentos de por qué la pared es fea, por qué las paredes blancas son feas. O sea, es una autorreflexión que la persona debe hacer para antes de expresar una idea, o usted lo dice es el momento de que está expresando la idea. Ok, bueno, al momento que estás expresando la idea,
primero que nada ya está pasando un filtro, que es el del lenguaje. Para poder expresar una idea tienes que pasarla a un lenguaje. Una idea no necesariamente está en palabras, puede estar en símbolos. Por ejemplo, los sueños son ideas, son conceptos, son experiencias, sensaciones, y no están en palabras, están en símbolos. Y uno puede pasar esas imágenes y esos símbolos a palabras. Eso sí, eso de entrada ya es un filtro. Ahora, eso es en cuanto a la libre del pensamiento a la expresión de la idea. Y ahí, cuando uno las expresa, puede realmente entender de dónde vienen, quizá. Puede ayudarlo a entender de dónde vienen. Ahora, sin expresarlas es un poco más difícil, seguro que sí. Pero ahí yo creo, como solían decir, conócete a ti mismo. Y creo que esa es una de las más grandes sabidurías que uno puede tener. Conoce tus pensamientos, entiéndelos, entiende en dónde vienen, entiende qué eres, quién eres, cómo eres. Sí. Y bueno, o sea, eso es como, no sé, es muy cliché aparte. Pero de pronto, hablando así como las personas en una conversación más casual, que se suelen expresar como ideas sin masticarlas, y muchas veces, bueno, sí, hay muchas veces que se crea como una ofensa o mal dicho o mal entendido, pero que se genera. Entonces, ahí, por ejemplo, en esa inmediatez, esas opiniones que se generan, que como las se deberían de manejar. Oh, wow. ¿Qué pregunta? Es que bueno, vamos a comerciales. En el próximo En capítulo. el próximo capítulo, porque... Sí. Es que termina así. Bueno. Bueno, No, porque se lo pregunto así porque, digamos, en este formato que estamos hablando más casual, y por eso le digo que hay muchos temas que uno puede tomar en bruto, que pueden surgir. O sea, digamos, viene un tema que de pronto las personas sugieren, o que en la semana uno dice, ok, bueno, mira, está muy interesante esto, tuve como un acercamiento mínimo, pero al momento de uno empezarlo a hablar, empieza a profundizarlo, pero al principio digamos que el criterio que uno se forma a través de esa situación es muy tosca, Entonces, puede sonar ahora, grosera. Yo creo que la diferencia de una conversación en la calle con cualquier otro y este espacio que tenemos aquí es que la idea de aquí es a veces poder masticar las ideas que no han sido procesadas afuera. O sea, no procesarlas adentro y después, o sea, no escupirlas, sino expresarlas. No expresarlas y masticarlas en conjunto y ver por dónde viene. ¿Sí? O sea, pienso que esa es pienso que en parte esa es la idea de poder tener eso y no tener que hacerlo nada más solo necesariamente, y también poder compartir ese proceso con los demás. Sí. Que eso creo que es lo que en general estuvimos tuviendo cuando tuvimos las varias pláticas largas. Sí. Que a mí me parece, o sea, creo que es la manera más natural de procesar información. Sí, porque al final si uno tenía una conversación consigo mismo, pues uno, todo lo que dice es verdad, porque uno se lo dice a sí mismo y uno al final uno dice, ok, bueno, esto es lo que yo pienso y los demás que lo reciban como quieran. Pero al estar aquí conversando, yo aunque puedo pensar eso, al usted ser como el filtro de esas palabras, dice, bueno, ok, espera, A ver, eso no es tan allá. O lo mismo, usted lanza un tema y yo puedo decir, bueno, está a este punto como que no es tan claro. Y eso es muy interesante porque, claro, muchas personas están encerradas en su mundo, y entonces en su mundo todo es como quiera. Yo siempre le digo como el efecto del Principito, que usted está ahí en su planeta solo y todo lo que usted tiene, o sea, es millonario, todo su espacio, todo lo que tiene, entonces todo lo que pase ahí, usted es el dueño y señor. Pero entonces cuando uno se sale de sí mismo y comparte eso que piensa, se va a encontrar con la ofensa, es directamente una reacción de lo que uno piensa,
y que pueda chocar con los demás. Los demás. Que choca también con, digamos, puede ser con un ego de la otra persona que diga, oiga, venga, yo como lo pensaba en mi mundo no es así, entonces, porque en su mundo sí es así. Y eso es súper válido. Y esa es la idea, yo creo, crear eso también. El choque de mundo. El choque mundo, sí. Seguro. Literal, sí. Seguro. Sí, porque la idea es eso, o sea, cómo aprender a chocar, digamos que uno no está siempre de acuerdo y generar algo, o sea, generar más preguntas y preguntas más profundas y respuestas de cosas hasta simples Y que puede uno no veía, resultar que ninguno de los dos mundos estaba bien. que estaría buenísimo. Sí. Y no nos hubiéramos enterado nunca, si no. Hasta no compartirlo, sí. O sea, la hasta idea no de- verbalizarlo. La idea del choque de mundos, nada más, o sea, es no destruir al otro mundo, sino construir con el otro mundo, ¿no? O sea, sí. Sí, digamos. Sí, más como- que un choque sí. es como un... No sé, no encuentro una buena metáfora, pero es tipo una carta de... Sí, es como mandar una carta a otra civilización esperando a que te respondan, a ver cómo funcionan ahí sí. las ideas de la sociedad, no sé, estoy inventando. Pero bueno. Pero sí, la idea es eso de que generar algo. No una conversación vacía de una situación como tal, sino, bueno, ok, aquí, o sea, los temas que vamos a hablar son temas bueno, la gente lo habla muy libremente y ¿será que todo el mundo sí está reflexionando? O si está profundizando en eso, O sea, si lo están procesando o nada más Sí. lo están diciendo porque lo escucharon. Sí, porque de todas maneras hay muchos programas y mucho contenido donde las personas simplemente son espectadores pasivos. Entonces los de entretenimiento, educación o esto, las personas solamente reciben. Correcto. Y si tuvieran como una opinión, la gente no siente como si van a ser escuchados o no está Correcto. o muchos ya se guardan también lo que piensan. Y bueno, y al final como que no se genera esa retroalimentación que hablamos donde queremos buscar y llegar a un punto donde humanamente podamos. Pero así, o sea, en el diario vivir. Porque si tuviéramos mucho tiempo y viviéramos hasta los 500 años, yo imagino que no estaríamos aquí conversando, sino buscando, bueno, vamos a leer, vamos a una biblioteca, leamos, y ahí encontramos las respuestas de todo. Pero bueno, estamos haciendo como una especie de resumen de la vida y bueno, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde esta vida cotidiana nos deja ir y cuánto necesitamos para una vida como tal. Porque también es que, imagínense, no sé, yo no creo que ningún conocimiento sobre, pero hay muchas cosas que al final como en su diario vivir uno dice, bueno, ok, esto me lo paso. ¿Cómo funciona tal cosa? ¿O por qué tal cosa está ahí? Bueno, no, como que no. Para mi existencia, mi diario vivir, no es como No es importante. No es, Sí. sí. No es trascendental o no es algo que a mí me llama la atención como tal. No es algo... Hay una palabra, o sea, no es esencial para mi vida, ¿no? Eso. Así es. ¿Qué me importa si las frutas crecen de los árboles? Si crecen de los árboles, qué bueno. Y si no, me da igual las compro del súper. Igual las tengo que comprar. Pero, o sea, es esa capacidad un poco tal vez o esa voluntad de ir un paso más allá y entender que vienen de los árboles y a lo mejor cuando entiendes que vienen de los árboles entiendes por qué cuando no llueve cuesta más la fruta, ¿no? Sí. O sea, no sé, ahí quedó bien el ejemplo, pero Sí. pero sí, pienso que o sea, es generar una curiosidad también en la gente, o sea, en los espectadores y que Despertar, pueda sí. haber una retroalimentación también hacia Sí. el otro lado. Y también que se generen entre las personas que lo ven algo, la chispita esa de, bueno, eso nunca me lo había preguntado. Ah. O eso fue un tema que yo dejé hace tiempo ahí en el tintero porque pues dije, bueno, hasta aquí llegué yo. Y puede que se despierte porque yo creo que eso me ha pasado cuando, creo que en la última conversación que tuvimos sobre algunos temas que vamos a tocar, yo también llegué a un punto donde dije, bueno, ese tema o esa forma de pensar, yo ya había llegado a un punto donde dije el tope mío. Y al volver como a desempolvarlo y hablar, como que, ok, esto puede dar más. Y que incluso, digamos que a este punto llegó hasta generarse este espacio de, Sí. bueno, ¿hasta dónde podemos llegar con esos temas? Sin fin. Sin fin, bueno.
Sí, pero me imagino, es que sin fin, siempre y cuando se compartan. Porque cuando no se comparten, Cuando no se es comparten, cuando sí. llegan. Porque hay cosas que yo pensaba solo y yo mismo, hasta donde me daban mis recursos mentales y bueno, hasta aquí llegué y bueno, Claro. que le voy a dar más vueltas a eso. Entonces, Pero pero cuando al no se conversarlo, como que se genera otra rama y otra forma de ver la situación desde otro ángulo y ya uno dice, bueno, estaba mucho más amplio de lo que yo pensé y estaba mejor. Sí. Entonces se vuelve más interesante y que bueno, a la final, otra cosa que muchas personas dicen, bueno, qué ganas de uno estar gastando tiempo en reflexión. Y uno, o sea, en algún momento también me planteé como esta situación con otras personas que uno puede llegar a un punto de pensar, bueno, ¿yo qué hago gastando tiempo en esto? Pensando. Pensando, reflexionando y bueno, ¿y por qué la luz es así verde? ¿Y por qué? Y bueno, y cuando uno se da cuenta, en conclusión, es que todo el mundo siempre está reflexionando. Uno va en el bus Y está y pensando en algo. y si pudiera escribir uno el libro de lo que está pensando ahí, saldrían yo me imagino que libros de todo, poesía, canciones, de todo. Porque uno siempre está, la mente nunca para, ni durmiendo, porque así se producen los sueños, ni cuando está uno supuestamente concentrado en algo, ni desconcentrado. Y entonces la mente siempre está dando vueltas. Entonces es como en que está dando vueltas y yo creo que ahí está el punto. Esas vueltas hacia dónde van, porque muchas veces uno Claro. está generando ideas, pensamientos y como que no tiene ningún cauce, como que lo pensé aquí porque Es se como- generó, Es como dejar cargar pero una lo página dejo. de internet eternamente, Ajá, pero resulta que cuando cargó la página no era la página que querías. O no sirve de nada la página, es una página que tiene una pantalla negra. ¿De qué te sirve? Tardó 80 años en cargar. al final no la necesito. No la necesitabas. Mejor escoge la página de internet a la que quieres ir y ponte a cargar. Creo que es eso. O sea, si ya vas a si ya vas a pensar de por sí, piensa en algo que te construya o por lo menos que sea Sí, productivo, ¿no? O sea, está bien. que Puedes le aporte pensar. al crecimiento, ya Claro, puedes, desarrollo de más ideas y puedes también pensar en lo que sea. de acciones, porque igual pensar nomás por pensar o hacer una reflexión solo por reflexionar, pues es liberador, Sí. pero como que al final la mente y todo quiere generar acción. Es como la persona que duerme y se vuelve sonámbula, o que se duerme y está Hablando. y golpea y esto. Es como, ok, la mente está diciendo hay que hacer acción. Entonces la persona que queda solamente como una reflexión, digamos, pasiva también bueno, yo tantas tonterías que pienso. Pues este mundo está, los científicos y todo están hechos de cosas que parecían tontas, por ejemplo las de Einstein parecían tontas, hoy en día ya es como El que, tiempo pasa diferente en diferentes lugares. y ya hoy son leyes Se que descubrió. comprueban la realidad y que sostienen muchas cosas del sistema. Entonces es como, La pregunta ok, de Newton, ¿qué ¿por es qué eso? las cosas caen? Se preguntó por qué las cosas caen. La historia de la manzana creo que no es cierta, creo que es un mito. Pero se preguntó por qué La las cosas manzana de caen. Adán. Se conecta, ¿no? Y luego la serpiente. Seguro, Sí, claro, la serpiente era lo que le decían, que hace pensando en tonterías. claro. O la que lo hizo pensar. También. Depende. Pero, Pero bueno, sobre sí. eso hay un tema enorme. Pero no fue una tontería. O sea, el tipo llegó a una preguntó reflexión algo y- interesante y llegó a algo. Y bueno, y si vamos más allá o más acá, Claro, no nada más fue la pregunta, fue lo que lo siguió a la pregunta. O sea, lo que desarrolló esa pregunta. no dijo Es por qué las la cosas reflexión caen. generó pregunta Claro. y acción. No dijo por qué las cosas caen, y luego se lo olvidó y se acordó que iba a ir a comer a la casa de su abuelita al rato y ya no se acordó nunca de la pregunta. Sino que se generó la pregunta y se quedó con la pregunta. Y se quedó pensando y se quedó tipo como en el fondo de su mente. Y la seguía procesando. Y quizá en un momento dijo, oh, bueno, busquemos información, busquemos algo, busquemos razones por las cuales esto podría ser
correcto, incorrecto, por qué funciona así, por qué no funciona así. Y creo que hoy en día nos están viendo gracias a personas como él. Sí, Todo lo que tenemos es por personas que se tomaron en serio sus preguntas. Sí, se las tomaron en serio y desarrollaron algo con eso. Porque, por ejemplo, en el contexto en el que estamos ahora, por ejemplo, Abraham Avinu. Okay. Abraham que, según el Midrash, nos dice que él entró en esa reflexión y él dijo, bueno, si esto funciona así, todos estos dioses y tal, y luego llega a la conclusión, bueno, existe un Dios, y que él en su tiempo lo hizo, y muchos pensadores en estos tiempos, incluso modernos, lo han hecho, que llegan también a la conclusión, bueno, no le creí a esta persona, pero no me quedé con la pregunta. Yo mismo busqué la respuesta y llegué como a esta conclusión. Conclusiones. Entonces, Abraham Avinu también nos enseña cómo uno debe reflexionar. O sea, sí. Y también la idea de que Abraham se va de su pueblo, se va de su casa, se va de esto, no es nada más se va y deja a su pueblo y deja su casa y físicamente. Está saliendo de las cosas que parecía conocer y se está adentrando en lo que no conoce. No, y aparte que no se fue solo y no se fue para una montaña Claro. a decir, bueno, No, yo estoy loco y estoy pensando tontadas y voy a estar aquí mirando al cielo hasta que me probablemente acabe. Abraham fue el hombre más rico de su tierra en su tiempo, más exitoso, digamos, en negocios, más exitoso en lo que quieran, no sé en qué otra cosa. Probablemente también la gente lo seguía porque parece ser que era un filósofo, un pensador grande. No había filosofía, pero tenía seguidores, la gente iba atrás de él. Bueno, no por nada es Abraham. Escucharle las disertaciones. Claro, probablemente disertaba, yo creo que sí. Sí, seguro. Porque de todas maneras, lo que él generó, y que es lo que estamos hablando, él empieza con esta reflexión, y esta reflexión lo lleva a movilizarse. Él se mueve de lugar a otro lugar donde él pueda como generar algo con eso que está pensando, porque donde estaba no lo podía hacer. Entonces, bueno, ok, cambiamos de lugar, y en ese lugar ya puedo empezar a formar la sociedad que me vengo imaginando con los valores que universalmente son importantes. Que hay que hablar de que hay valores importantes y universales como la vida. No creo que haya alguien en el mundo que diga, no, la vida no es nada. Y si no hay, lo que él dice es que debería También. O sea, debería... sí. Lo mismo, va a ser una persona, y que si lo hay, debe ser una persona que no está reflexionando profundamente en el tema. Ahora, Abraham no es una persona que solamente piensa en esto, una persona que actúa de acuerdo a esto. Si encuentra que algo es correcto y que algo es verdadero, Okay. va y hace, y lo actúa. O sea, su filosofía lo convirtió en un estilo de vida. Sí. O sea, no se queda nada más en la filosofía y muy bonito en el libro. Él va y hace las cosas. Por ejemplo, su filosofía, o sea, no sé realmente, nunca se habla de esto, porque creo que no hay una fuente en donde él lo diga explícitamente, pero cuando él tiene una carpa donde los cuatro puntos cardinales tienen una entrada y él invita a todas las personas que pasan para que vengan y tomen agua o se queden en la sombra, o sea, hace un tipo es un anfitrión que toma a la gente para que vaya a su casa, no les cobra, no nada, y él mismo les sirve a ellos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de poder quizá transmitirles estas ideas que él tiene y generar un cambio. Entonces, él entiende que para que los valores sean universales, estoy ensayando esta idea, él entiende quizá que para que los valores sean universales, todo el mundo, todos los tienen que saber. Sí, ¿para qué? Sí, entonces, lo que él hace es acercar a la mayor cantidad de gente que puede, inclusive si significa servirles como anfitrión, digamos, y entonces poderles transmitir este tipo de ideas para que por lo menos que germinen en las otras personas. Pero eso me hace pensar en otra cosa, de que él no veía a las personas como con limitaciones. O sea, no los veía diciendo como, nada, esto solamente le voy a hablar a la gente que me entienda, a los genios o a los ricos o a los que ya sean pensadores. Para todos. Él veía que todo el mundo tenía ese potencial y que es algo que nosotros entendemos, o sea, nosotros aquí
estábamos entendiendo de que mucha gente no cree en su propio potencial ni siquiera de generar ideas y de pensar más allá de ciertos parámetros sociales, que se supone que es algo así también personal muy, ¿cómo es que acabo de decir? No, bueno, que está desarrollando la idea, que muchas veces las personas, como por estar tranquilos en su sistema, Confort. por estar, o sea, sí, por tener la conformidad de estar en su sistema y como no causar Las muchos cosas daños, funcionan así. entonces ellos, esto es así. Y como que uno le dice, bueno, ok, pero vamos a pensar un poquito más, le tiene miedo. Y yo siempre he pensado que la persona que le tiene miedo a mirar más allá es una persona que no está segura de dónde está y que siente que si se mueve un poco, eso lo puede sacar de lo que cree que tiene estable. Eso es increíble. Hay una cita, se llama Elías Canetti. Él tiene un libro que se llama... Se me olvidó el nombre del libro. Bueno, el libro empieza así. El hombre le teme a lo desconocido. Punto. Y luego sigue, ¿no? Esa es la frase importante ahora. Sí. El hombre le teme a lo desconocido. Y yo creo que sí. Yo creo que es normal tener miedo a lo desconocido. Es muy normal tener miedo a lo desconocido. Si piensas en una sociedad, en una civilización antigua, por ejemplo, en una tribu, a la mitad de... ¿En donde quieres? En un bosque. Conocían 2, 3, 4, 5, 6, 10 kilómetros a la redonda. Más allá de ahí no conocían. Entonces esos 10 kilómetros es la zona en donde conocen, en ellos se sienten tranquilos. Más allá de eso, quizá algún día un animal que no existía en esos 10 kilómetros se aparece por primera vez. ¿Qué va a hacer el hombre? Correr. Va a correr de miedo. Imagínate, sí. Nunca has visto un elefante, corres. Una bestia, es un... ¿Cómo lo explicas? Sí. Entonces, o sea, y a lo mejor no hace nada, ¿no? Pero le tienes miedo porque no sabes qué es lo que te puede causar. Cómo manejar la situación, cómo solucionarlo, digamos así. Lo mismo con las ideas. Solo que en el tema de las ideas no te comen, las ideas no te matan, las ideas hay que tener cuidado hacia dónde te llevan y las conclusiones que tienen, pero quizá no solamente evadirlas, o sea, no hay que evadirlas, sino hay que encararlas. Hay que encararlas de una manera inteligente. A una serpiente, lo peor que puedes hacer es darle la espalda, porque no sabes qué está pasando. No sabes si te va a seguir, no sabes si te va a picar. ¿Cómo la tienes que hacer? ¿Cómo te tienes que alejar de una serpiente, digamos? Te quedas viendo y te mueves lento. Siempre viéndola, para saber qué es lo que hace. Si la dejo de ver, dejo de tener información de qué es lo que está sucediendo. Con la serpiente, me va a picar. Con las ideas creo que es algo similar. Hay que verlas, hay que observarlas para saber qué es lo que está pasando con ellas. Ensayarlas en diferentes aspectos de la vida, o por ejemplo la zona de confort, ensayarla en diferentes aspectos de la vida, en diferentes cosas, y al final uno a lo mejor se da cuenta que vale la pena tener una zona de confort, pero vale la pena también tener una zona en donde uno pueda arriesgarse y salir más allá de los 10 kilómetros y conocer más. Entonces, como asegurar su sitio, pero permitirse también explorar. Creo que es importante tener un pie en tierra firme. Y poder volver. Claro, sí, porque si no, uno no tiene dónde volver, no tiene un pie en tierra firme, no está en ningún lugar. O sea, cualquier idea le serviría. Hoy esta opinión me sirve, aquella opinión se volvería como un nómada. No, te vuelves loco. Nómada de ideas. Te vuelves loco. O sea, no alcanzaría a tener como un criterio porque todo le sirve. Si hoy es azul, bueno, azul. Si mañana es rojo, bueno, rojo. También no me sirve. O sea, si todos están aquí en rojo, está bien. Si mañana están en verde, bueno, así. ¿Qué valores tienes? ¿Cómo se llama? Sí, al final, ¿qué le queda? Y bueno, y lo mismo que estamos hablando, si no tiene una idea clara, pues no va a tener un actuar claro. Entonces al final no va a tener como un desarrollo. Muy importante. Wow, esa idea capaz vale la pena explorarla también con la salida de Egipto.
Pero sí, ya es otro tema. Eso sería para otro capítulo. Eso es para otro capítulo. Ya tenemos el primer tema, entonces. Pero sí. Bueno, este tipo de ideas son las que solemos, yo creo, compartir, ¿no? Sí, sí. Este tipo de pláticas y este tipo profundizamos y eso. de profundización y sí. Lo que se intenta es analizar, ensayar las ideas, sacar un poco, no necesariamente lo que se te venga a la mente, pero sí hay cosas que tú dices que me conectan a mí a otro tipo en otro sentido, a otras ideas que yo tengo. Claro, sí. Entonces, en ese sentido, las ideas que yo tengo pueden funcionar como una herramienta para desenterrar la pregunta que tienes o no desenterrar, como engranar todo o sea, la propuesta o la plática o lo que, Sí. lo que venga siendo. Y hay algo muy interesante que uno, digamos, nosotros tenemos afinidad con las ideas, Sí. pero no por tener una afinidad no pensamos igual, no pensamos No. así como que decimos algo y, sí, tal cual, y ya se acabó, sino porque el tener afinidad es que, yo también pensé algo así, o yo también he llegado a esa conclusión, pero ¿cómo llegué yo? Yo no. Por ejemplo, yo soy de Colombia y usted es de México y no llegamos por el mismo camino de Israel. Conocí una persona una vez que tuvimos 3, 4 pláticas muy, muy profundas. Y en un momento yo le pregunté, ¿cómo llegaste a todas estas ideas que estamos hablando ahora? No es una persona que leía, no es una persona que era inteligente, pero no era una persona que estudiaba Yo leo bastantes libros y mucho de mi conocimiento viene de esa parte, digamos, teórica. Y esta persona me dice, yo observo. Es lo que me dijo, yo observo. Yo veo, yo percibo y genero conclusiones. Y es súper interesante entender cómo muchas de las conclusiones coincidían con las mías. Pero él había llegado por otro camino. Y entender el camino por el cual él había transcurrido para llegar a esa conclusión era muy interesante, muy muy interesante, porque yo lo veía desde otros ojos. Pero también eso le genera a usted como una perspectiva ya de cómo ver también, o de hacer otro tipo de reflexión, como, bueno, tener más confianza en la observación y no tenerle miedo porque es que de todas maneras si uno ve la filosofía en sí nació así, observando, la pura observación, como decían, la observación desnuda de la realidad. Y usted qué capta, que me hizo acordar eso yo tengo un amigo artista que el tipo, yo le dije que me enseñara a dibujar y él me decía, pero tiene que afinar la vista. Y bueno, y yo tengo que usar gafas. Y yo, bueno, me opero para que me enseñe. Entonces me dijo, no. Me dijo, le un ejemplo, mire ese árbol. Y entonces, hay un árbol normal. Me dijo, ¿qué colores ve? Y entonces yo pensé en colores, pero en colores de lápices colores. Y que veía ahí de colores. Entonces yo dije, vi negro en las sombras. Y decía, yo veo un verde, unas hojas las veía amarillas. Y las ramas café. Y unas claras y otras oscuras según como la distancia. Y entonces me preguntó, ¿ves naranja? Y yo, ¿naranja dónde? Y me dijo, ve que había un lila. Y yo, lila. Este tipo no me está hablando de ese árbol. ¿Dónde está bien? ¿Está viendo para allá? yo empecé a mirar. ¿Cuál árbol es que está mirando, no? Y también y bueno, luego pensé que se había consumido algo porque me dijo, entonces que cuántos tipos de amarillo veía. Y entonces, y me dijo que estaba seguro que había visto negro. Y ya, yo no supe, yo dije, bueno, esto es preguntas capciosas. No me quiere enseñar y me quiere dar una excusa, ¿por qué no? Cuando me dice, en lo natural no existe el negro. Simplemente es un verde oscuro. Sí. Pero uno simplista dice negro. Y entonces él dice, usted tiene que ver la cosa, pero la cosa que usted va a dibujar o va a pintar está haciendo como lo que está alrededor también lo está influenciando, los colores. Y entonces me decía, el morado era porque habían unas personas
que tenían unas camisas moradas, era como un grupito que estaba cerca al árbol. Y cuando usted lo miraba así como que mucho rato se veía que en el tronco sí daba un viso morado a un lado, en la visión. Y también había como que en el tronco, en la parte de abajo, por el reflejo del pasto, daba también visos verdes. O sea, el tronco abajo no era café, era verde. Claro. Y llegaba verde y luego se volvía, era café y luego era verde otra vez. Y tenía como varias cosas así, y los colores, obviamente el sol no da luz amarilla, también daba visos de naranja, tipos de amarillo. Y también los tipos de verde, porque los que estaban más cubiertos eran verde oscuro y luego se iba aclarando a medida que iba saliendo como fuera del árbol. O sea, el final era como, de verdad no veo el árbol. Yo no estoy viendo un árbol, estoy viendo el árbol que puede dibujar un niño de 5 años, en verde, café y ya. Pero ese tipo que ya tenía entrenada la vista, veía un montón de colores y de posibilidades. Y bueno, y que no, eso no acabó ahí, porque el tipo llegó y empezó a dibujar. Y utilizó los colores que me mostró y que me dijo que habían, lo pintó y utilizó el morado y todo eso. Y hizo el árbol. Y yo quedé como loco, y dije, pero jamás se hubiera metido yo un amarillo ahí, un naranja, ya un rojo, nunca. Y lo hizo. Hizo el árbol tal cual. Entonces yo dije, bueno, ¿cuánta información se pierde uno por ser simplista de la realidad? Escuché esto, me quedó así, pensé esto, me quedó así, pero cuando uno lo desarrolla, incluso yo pienso que, por ejemplo, cuando yo estudié la licenciatura, había un detalle que siempre lo repetían, que el que enseña aprende por dos, porque cuando está hablando uno, como que también hace la retroalimentación propia de esa escucha, y puede llegar como más profundo a otras cosas. Entonces el verbalizar también es como una segunda opinión, digámoslo así, que con la que uno se puede enfrentar, pero no tener miedo también a eso, porque muchas veces las personas se guardan algo, no lo quieren verbalizar porque piensan que está mal, y lo especial es que por guardarlo lo hace mal, o sea, se vuelve malo lo que está guardando. Era una idea normal, simple, pero al guardarlo como que se daña, porque solamente piensa y lo guarda, y entonces como que de verdad como que se pudre o algo así, y queda una opinión como extraña, y que cuando lo verbaliza uno dice, pero ¿cómo se puede llegar a eso? O sea, es una idea muy extraña. No sé, porque yo lo pienso así, así, y se da uno cuenta de que, le hacía falta verbalizar, a partir, como el agua, si usted lo deja estancado, también le da algas y se daña. Correcto. Cuando ya dejó fluir, y el tipo dejó fluir, ahí sí se permite otras cosas, digo, ok. Correcto. Y bueno, y que eso en general uno puede generar ideas en todo. Generar ideas de qué piensa de la familia, qué piensa de uno mismo, sus amigos, de quienes están cerca, de quienes se alejaron, las situaciones, los problemas de pareja siempre van a ser por una mala conversación, un mal entender, falta mal decir. Comunicación. Y que bueno, y ahí ya podemos ampliar de que la mayoría de problemas de este mundo es de eso. Falta de comunicación, seguro. ¿Sabes? Yo no uso mucho WhatsApp. No me gusta. Mejor a la antigüita. No, o sea, marcar así es mucho mejor llamar por teléfono. Sí, seguro. Es a la antigüita. Por carta yo decía. No, sí, no tan atrás. No. Pero señales de humo, ¿no? De por sí la comunicación es difícil con la persona que la tienes enfrente. No sabes si realmente estás comunicando lo que quieres comunicar. Peor por teléfono, en una llamada. Peor por mensaje. Entonces, más o menos es eso. Peor con emoticones. Peor con emoticones. Claro. Puede pensar uno de todo. Sí, es verdad. O sea, para mí WhatsApp es algo muy, WhatsApp es algo muy puntual, que son mensajes que tipo, no se pueden malinterpretar, o por lo menos no deberían de. Sí, intento ser lo más nunca puedo. Pero también pienso que WhatsApp es una intromisión a la privacidad un poco, pero ese es otro tema. Eso es otro tema para otro capítulo. Cualquiera que tiene tu número te puede enviar un mensaje y puede ver que lo leíste. Sí. ¿Qué es eso?
Antes llegaban cartas a tu casa y no las abrías y ya. Sí. Decías que no llegaron. Leía que eran facturas y No me llegó. que hago Pues si la no cuenta de llegó. la luz no me llegó. Sí, Pero, o sea, pero digamos, esas herramientas, el problema siempre va a ser que es lo mismo, es como el uso de la boca, ¿no? Siempre el problema va a ser de la persona que el uso que le dé y que muchas personas simplifican la comunicación dicen frases ambiguas y yo le dije y si el otro no entendió es problema suyo también. y queda la cosa así y todo el mundo y bueno. Y ahí, a mí, bueno, creo que yo también lo he hecho varias veces. A veces uno intenta expresar algo, intenta decir algo, piensas que lo dijiste bien, pero la otra persona no entendió nada. O sea, pero si yo puse las comas, las tildes, porque La no realidad entendió. es que no te expresaste bien. Hmm. Si tú hubieras leído a ti, no hubieras entendido qué estás diciendo. Sí, sí. Pero eso es muy difícil, es muy, muy complicado. Y eso ya es otro tema también, porque por ejemplo, ya entramos al lenguaje y todo ese tipo de cosas que también son limitantes. Sí, Porque yo es un filtro. me acuerdo una vez un profesor que decía, es que yo no sé cómo decirle a mi esposa lo que siento. No es que la amo, sino que siento algo que no es esa palabra. Pero se siente como eso, pero es más grande. Decía, La poesía creo que es algo que se puede acercar a con las imágenes expresar. que Con hace. imágenes, con símbolos, con alegorías. Se acerca, Podría ser. pero no es suficiente. Es como un ejercicio buscando eso, el cómo expresar, Ah. al comparar una cosa con la otra. O al intentar de entrada ni siquiera describirla. Una poesía no es que estás describiendo algo por lo que es, Sí, sino por lo que le genera. por lo que genera, por las cosas que surgen, estás intentando expresar algo que simplemente no es no es verbal, ni siquiera. Es emocional Y también puede ser que nuestro lenguaje está bastante retrógrado para ese tipo de expresiones que y más en este tiempo, ¿no? supongo Que sí. limitamos todos los emoticones y pueden significar Ya los muchas tengas. cosas. Sí. Y pueden significar muchas cosas en algunos momentos, porque también he visto que, por ejemplo, acá en Israel, que uno se encuentra con gente de toda parte del mundo. Yo en Colombia solo hablaba con colombianos, llego acá y argentinos me dicen cosas y el 40% de las cosas las entiendo. O de otra, o brasileños, que hay veces que se les salen ciertas palabras y queda uno como, ¿Qué ok, dijiste? como que, bueno, tenemos que generar una comunicación entre los dos, más o menos como neutra, para entendernos. Claro, Y muchas veces las personas no tienen la paciencia o la disposición de hacerlo y de no se hacerlo. genera... Y bueno, y por eso termina, yo me imagino que por eso al final termina uno viendo como los grupos. Como, ok, allá hay grupos de tal país, allá hay grupos de tal país, yo solo me entiendo con el grupo de tal país, porque pues es con el tenemos que me los canales, comunico, claro. unos canales donde no tengo que esforzarme. No tengo que esforzarme en entender, sino que simplemente yo hablo y la otra persona Y entiende. quizás no entiende todo, incluso siendo del mismo país, pero uno tiene como la confianza y se puede dejar como ser. Y la otra persona también Están cree hablando entender. el mismo idioma, la Mm. misma... Son las mismas expresiones, incluso Coloquiales y así. coloquiales, incluso las mismas expresiones, ¿cómo se llama? Con las manos, expresiones corporales. Sí. También, date cuenta, los argentinos lo hacen mucho, por ejemplo. Sí. Y es muy italiano también. También muy italiano. Sí. Y que acá es otra cosa. Y los brasileños, pero no. Sí. Creo que hay algo de eso también. Del lenguaje se puede hablar muchísimo. Seguro que sí. Sí, es un tema extenso, pero, Sí. pero en sí como ahí como lo central es que hay que usarlo. O sea, hay que aprender también uno a expresarlo y también a querer conectarse con los otros. Se vuelve una habilidad que debería ser como, Sí. o sea, yo pienso que debería ser como natural el querer Comunicarse. conectar, pero termina siendo hoy por la inmediatez de las cosas como una habilidad. Como una persona extraña es el que busca conectar con todos y
Por ejemplo, que yo lo he visto hasta que a veces habla en portugués y para muchos dirán como, bueno, y se entiende también con ellos y luego habla español acá con estos y se entiende. Entonces, ver una persona que se puede abrir a muchos contextos de la sociedad también es como, o sea, para muchos genera como que una opinión de es raro o eso no es normal hacer eso, es como quédese con los suyos y ya, y va feliz. La gente intenta encajonar a las personas. Sí, porque queda... Ah, bueno, y que, por ejemplo, una vez escuché que o sea, estaba hablando portugués y dijeron, no sabía que él era brasileño. Sucede. Pues, simplemente era que, cierto, no, o sea, les es difícil pensar de que alguien quiera comunicarse también en el idioma de la persona, porque uno les puede hablar en español y van a entender también, pero el hecho de esforzarse y querer conectar con ellos incluso en su lenguaje y su contexto de lenguaje es poderoso, porque ahí usted está creciendo desde otro aspecto de la existencia, está creciendo y se lo permitió. Y es un regalo personal porque los demás no lo otra disfrutan. herramienta, digamos, de comunicación también. Es como, o sea, si lo ves entonces, en lo más simple, el niño, el bebé, llora para comunicarse. Llora, o se ríe, o grita. Y cuando avanza el tiempo, desarrolla más herramientas. Empieza a decir mamá, empieza a decir papá, agua, Coca-Cola. Muchas personas dicen como su primera palabra, ¿no? Sí, Pero... Y después desarrolla más y desarrolla más y desarrolla más. Y hay un punto en donde llega como un nivel estándar, ¿no? En donde ya, aquí, ya. Hay comodidad, conformidad y con... Y lo que yo creo es que no se debe quedar ahí. Porque no le hace justicia a lo que realmente uno necesita expresar. Entonces uno debe de aprender más maneras de expresión. El artista aprende arte, el músico aprende música, el escritor aprende a escribir, el cocinero aprende a cocinar. Y todas esas son maneras de expresarse, yo creo. El bailarín aprende a bailar. Creo que son maneras de expresarse y son lenguajes diferentes también. Sí. Y sí, yo creo que no lo había visto desde ese punto, pero quizá es importante desarrollar más herramientas de comunicación, de expresión, vaya. No lo había pensado de esa manera. Una forma de amplificarse, digamos, a sí mismo. Sus pensamientos, sí, también. Bueno, Sí. bueno, muchas gracias. Ahí sí, hagamos una despedida. Sí, bueno, nada personal, ya saben. Todo lo expresado no tiene nada que ver con nadie. Todas son opiniones propias y bueno, esperamos generar en ustedes reflexión y nuevas ideas y aquí estaremos siempre charlando y mirando qué podemos generar para nuestras propias vidas, porque esto no se queda aquí, esto también nos genera a nosotros un ejercicio de luego de actividad afuera con nuestras propias vidas y bueno, y es lo que queremos generar en los demás. También. Esperemos lo disfruten y bueno, si les gusta, escuchen el próximo y si no les gusta, escuchen el próximo. Denos un chance más. Hasta que cambien de idea. Hasta que cambien de idea. Reflexionen. Entonces ya saben, si les gusta, like, y si no les gusta, 2 veces en el dislike. Bueno, comentario, suscríbanse. Hagan sus comentarios, retroalimentación de todo lo que les parece interesante y bueno, hasta el próximo capítulo. Sí, bueno, muchas gracias por ver. Buenas noches.